Ahora sí. Un fraterno saludo para los estudiantes de Maestría en Finanzas de la Universidad Técnica Particular de Loja. Tenemos el gusto y el honor de tener como invitado al doctor Giovanni Lucero, quien ha tenido una amplia trayectoria, una hoja de vida realmente muy a la altura de la academia y la investigación en el Ecuador, y voy a permitirme dar un breve resumen de su hoja de vida. El doctor Giovanni Lucero, pues, es doctor en Administración Estratégica de Empresas, DBA, por Centrum Graduate Business School de la Pontificia Universidad Católica de Perú. También es magíster en Administración para el Desarrollo Empresarial, MBA, por la Universidad de San Francisco de Quito. También cuenta con un diplomado y certificado en Gestión de Riesgos Financieros por el Tecnológico de Monterrey. Es ingeniero industrial por la Escuela Politécnica de las Fuerzas Armadas, también ingeniero químico por la Escuela Politécnica Nacional. Su experiencia académica: es investigador postdoctoral actualmente en la Pontificia Universidad Católica del Perú desde el 2014 hasta la actualidad. Es también profesor de postgrado en la Universidad Internacional SEC, en la Escuela de Negocios, en el curso de Estrategia Empresarial. Es jefe, ha sido jefe del área de finanzas, profesor de pregrado y posgrado en la Universidad del Pacífico, donde tuve el gusto de conocerlo, siendo responsable pues del área financiera. También un profesor de posgrado de la Escuela Politécnica de las Fuerzas Armadas y de American Junior College. También profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Internacional del Ecuador, con cursos de evaluación de proyectos, finanzas corporativas, también gestión de riesgo financiero, gestión de cambio organizacional. Tenemos también formulación y evaluación de proyectos, inteligencia de negocios y analítica de negocios, entre muchos otros. Su experiencia profesional se ha concentrado en varias ramas, como consultor independiente, como experto en inteligencia de negocios en un reconocido banco que tiene liderazgo en el Ecuador, gerente de innovación de procesos y reingeniería en Inter-American Management Consultants, gerente y emprendedor de Imagos, también subgerente administrativo de Industrias Ales, director de seguridad industrial en Laboratorios LIFE. Entre las distinciones, pues tenemos algunas. Ha sido realmente una persona muy destacada en el tema académico, miembro permanente de la Sociedad Académica Honorífica Beta Gamma Sigma. Esto realmente es un logro muy importante que muy pocas personas lo alcanzan. Es miembro permanente de la Asociación de Profesionales y Escuelas de Negocios AMBA, ¿sí? Ex becario de Partners of America, presidente de la empresa Academia Estudios para la Vida, director del Centro de Desarrollo Empresarial, una mención honorífica como magna cum laude en la maestría en Administración de Negocios de la tercera promoción de la Universidad de San Francisco de Quito. Y bueno, realmente es un currículum muy extenso, domina el idioma inglés, también tiene certificado nivel B1 en alemán, cuenta con publicaciones, por ejemplo, hace poco tuvo la delicadeza, la generosidad de compartirnos a varios de sus conocidos la publicación de Millennials Use of Online Social Networks for Job Research, the Ecuadorian Case. Esto fue en marzo del 2020, ¿no? Y bueno, una serie aquí de publicaciones que avalan su hoja de vida. Es un gusto tenerlo en este momento, Giovanni, bienvenido. Voy a dar inicio con la entrevista. La temática, que usted aceptó abordar en este momento frente a épocas de crisis, se enfoca en cuáles son las oportunidades existentes en la rama de academia de investigación para la administración de empresas y, bueno, ramas afines también, tanto en Ecuador como en Latinoamérica. Estamos en un escenario incierto. El COVID-19 no sabemos cuánto tiempo más durará, pero realmente debemos tener optimismo, tratar de hacer las cosas bien, cumplir con políticas públicas que en este momento se emanen. Las cifras, pues, a nivel mundial reflejan
que el 0.01% de la población mundial está contagiada, ha sido contagiada con COVID-19. Y bueno, la tasa de mortalidad en América es del 1% de esta población contagiada, pero en Ecuador llega a ser de 2.5. Ante este escenario, justamente quiero darle la palabra a usted para que con su gran conocimiento y experiencia nos pueda compartir su visión de qué podemos hacer como país, como región, para evitar estos impactos fuertes que seguramente los tendremos, pero obviamente después de la tormenta vendrá la calma. No será fácil, creo que no hemos dimensionado lo que ha pasado en otros países. Aquí todavía está en transcurso, no llegamos todavía a un pico probablemente en la tasa de contagios, pero bueno, enfocándonos en el tema, quiero darle la palabra y la bienvenida para hablar ya directamente del tema propuesto. Así que adelante, muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias, estimado Andrés. Quisiera empezar enviándote un afectuoso saludo y un agradecimiento por esta invitación a mi persona para poder compartir e intercambiar, digamos, conocimientos con un grupo selecto de académicos y estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, del programa de finanzas, de maestría en finanzas. Bueno, realmente la situación que estamos viviendo en este momento no es algo que realmente ayude mucho en los objetivos que como profesionales y como académicos podríamos haber desarrollado en los meses o periodos pasados. De hecho, muchas de las cosas que se podrían comentar o decir en este momento, pues eran válidas para una circunstancia, para un mundo diferente que creo que en este momento no hemos visto todavía cómo se va desarrollando y cómo va a terminar el problema. Pero lo que sí podría decir es que el mundo va a ser diferente cuando todo esto termine de lo que hemos estado acostumbrados a vivir en periodos pasados. Esto principalmente por el hecho de que, bueno, es la primera vez que a nivel mundial estamos enfrentando una situación, una pandemia que obviamente la estamos viviendo en tiempo real, es decir, se están llevando estadísticas de cómo se va extendiendo el problema a través de todos los países y todo esto casi casi como en una película, pues mirando cómo evolucionan los acontecimientos, ¿no? Entonces, quizás mirándolo de manera positiva, lo que podríamos decir es que, bueno, la información es un recurso que utilizado de una manera correcta, de una manera eficiente, pues puede convertir en un elemento importantísimo para controlar este problema y obviamente para poder implementar acciones que nos puedan servir para seguir avanzando en el futuro. Ojalá, digamos, con una perspectiva, con una filosofía de vida diferente. Bueno, entonces, no sé, digamos, ¿cuál sería específicamente la pregunta que quisieras que desarrolle en este momento? Pues, Muchas gracias. Sí. Con mucho gusto, pues procedemos en ese sentido. Sí, muchas gracias. Voy a compartir en este momento la pantalla para poder un poco visualizar algunos datos que me parece importante. Por ejemplo, en el tema, no sé si es que ya le puede visualizar en la pantalla en este momento. Sí, lo estoy viendo. Perfecto. Justamente quería ingresar a estadísticas, ¿no? De la relación porcentual de investigación inversión en investigación y desarrollo por parte de los países frente a su Producto Interno Bruto. Y aquí, bueno, he visto, aquí hay
algo importante. La data es del Banco Mundial, aquí está subido en otro link, pero he cotejado la información y es del Banco Mundial y es confiable, sí está correcta la información. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, datos, ¿no? El principal inversor en investigación y desarrollo es de Estados Unidos, con un porcentaje de casi el 3% de su PIB, seguido por China, el 2%, Unión Europea 2.03%, casi muy parecido a China, ¿no? Los países desarrollados son los que más invierten en investigación y desarrollo. En el top 10 vemos, claro, países de los más desarrollados. Después vemos a Brasil, a Italia, España, entre otros, ¿no? Y lo que sí, obviamente, es muy marcado que los países de Latinoamérica, por ejemplo, Colombia, aparece recién en el puesto 54 con un grado de inversión del 0.23% de su PIB, entre otros, ¿no? Ecuador ni siquiera aparece en el listado porque realmente es muy baja la inversión en investigación y desarrollo. Entonces, viendo estas cifras, me gustaría conocer su percepción de qué se puede hacer como sociedad para empujar a la concientización de la importancia de la inversión en investigación y desarrollo, en salud también. Ahora hemos visto que hemos sido muy vulnerables con el tema de salud. Por algo también los resultados que un poco sí son impactantes en el caso ecuatoriano, que la tasa de mortalidad del COVID en lo que se va desarrollando hasta la fecha es del 2.5% de los casos de contagio. El 2.5% vemos que hay de mortalidad, mientras la media en América ha sido el 1%. Entonces, al observar estos datos de investigación y desarrollo, ¿qué opinión le merece? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nosotros como ciudadanos podemos simplemente tomar conciencia para destinar recursos dentro de las necesidades que son tan grandes, pero no dejar de lado temas importantes como salud, investigación y desarrollo, educación en general? Porque obviamente los datos también he revisado y eh, la inversión en salud, en investigación y desarrollo y en educación no son de los más favorables. Estamos por debajo de la media en Latinoamérica, como Ecuador. Ahí yo le veo como una oportunidad de mejora, pero quisiera concretamente saber su punto de vista, su percepción. ¿Qué opinión le merece, Giovanni? A ver, empezar comentando acerca de una entrevista que tuve la oportunidad de mirar el otro día en un canal de cable. La entrevista era a el escritor e investigador académico norteamericano Paul Krugman. Él, digamos, ha trabajado mucho en temas económicos, financieros, y dentro de sus investigaciones, pues, están una serie de trabajos orientados precisamente al tema de la inversión, de la educación y del crecimiento de los países basado en investigación, precisamente, ¿no? Entonces, él hacía el siguiente comentario que realmente me dejó bastante preocupado. Él decía, los países latinoamericanos se consideran como países en vías de desarrollo. Pero en esa situación han estado desde hace 200 años, es decir, más o menos ese es el promedio de vida de nuestros países en la región latinoamericana desde que se produjo la independencia correspondiente, ¿no? Y daba el caso, por ejemplo, también de otro país, en este caso Israel, que en algún momento también fue considerado un país en vías de desarrollo. Bueno, Israel en realidad se fundó como país en 1945, ¿no? Bueno, en realidad fue en 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial. Eh, entonces, cuando empezó, evidentemente tenía muchas carencias y necesitaba mucho apoyo internacional para poder desarrollar su economía en general, establecerse como país. Pero luego de media centuria, pues
Israel alcanzó ya un estatus de país medianamente desarrollado y hoy en día podríamos decir que Israel ha tenido la suerte de entrar más bien dentro del grupo de países que son considerados a nivel mundial como países de alto nivel de desarrollo. Y una de las características precisamente de Israel es el hecho de que es uno de los países, después de Estados Unidos, que más patentes produce a nivel mundial. Entonces, ahí lo que podemos ver son varias cosas. Primero, el hecho de que sí, efectivamente un país puede ser considerado como un país en vías de desarrollo hasta que en algún momento se logra, digamos, entrar dentro de una ruta, dentro de un proceso acelerado de crecimiento, evidentemente a través de objetivos claramente determinados, acciones que están, digamos, alineadas con esos objetivos y que definitivamente le permiten al país salir adelante. Tomar en consideración además que la situación de Israel es muy, digamos, peligrosa y conflictiva, porque obviamente vive rodeado de países o digamos, pueblos que no necesariamente están de acuerdo con su presencia, digamos, en el Medio Oriente, ¿no? Y constantemente están en pie de lucha para desalojar, por así decir, a los israelíes que se encuentran en este momento luchando por su país. Pero si esto lo trasladamos al área latinoamericana, pues es lamentable que nosotros con 200 años, como decía, sigamos siendo todavía países en desarrollo. Y lo que decía Paul Krugman, que es lo que más me impactó, entonces podemos adoptar cualquier otra nomenclatura, cualquier otra denominación, pero ya no países en vías de desarrollo, porque no podemos estar en vías de desarrollo todo el Eternamente. tiempo. O sea, eternamente, si en algún momento deberíamos tener la capacidad de salir, digamos, de esa circunstancia. Y tal como están las cosas, lastimosamente cada vez parece que volvemos al punto inicial y estamos reiniciando las cosas y reinventando los temas y volviendo a recorrer la misma ruta recorrida por otras circunstancias. Entonces, es lamentable que eso suceda, ¿no? Pero ya siendo un poco más práctico, en las estadísticas, por ejemplo, que tú mostraste hace un momento, una de las cosas que pude observar así rápidamente es que el nivel de inversión de Israel, y si podemos volver, si es el caso, a mirar la lámina, supera inclusive a lo que invierte Estados Unidos, porque estamos hablando de alrededor de un 4,5% del Producto Interno Bruto. Es mucho más alto de lo que invierte los mismos Estados Unidos. Sí, sí, es muy interesante el caso de Israel. Voy a regresar. Voy a tratar de ubicarle. Ojalá esté aquí también. No le hayan excluido del... Sí, Israel, en el puesto 19. Ya. Casi el 4% y un poco más. Sí. Un poco más del 4%. Entonces, es uno de los niveles más altos de inversión, como decía, inclusive más alto que el que tiene Estados Unidos en porcentaje. Entonces, ¿cómo lograr eso? Pero no es fácil, ¿no? No es fácil porque los problemas que tenemos como países son tan básicos, tan de corto plazo, que realmente pensar en utilizar esos recursos para, digamos, propósitos tan importantes como el tema de la investigación y el desarrollo, pues lastimosamente no pueden concretarse porque nos come el corto plazo. El corto plazo no nos da tregua. Entonces, ¿por dónde deberíamos empezar? Ese es obviamente un criterio muy personal. Yo creo que lo fundamental está en que tengamos objetivos como país. Lastimosamente, y esa es, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre hago en mis cursos, yo les pregunto a los alumnos, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es esa visión que tenemos como país? Y bueno, o sea, cada persona da su opinión y a la final lo que se puede ver es que no hay un consenso en ese sentido. Y si en este momento haríamos algo similar con
los alumnos de la maestría probablemente va a ocurrir lo mismo. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir para que las cosas puedan cambiar y mejorar es que nos fijemos en 2, 3 cosas fundamentales, que sea realmente lo que nos motive, lo que nos impulse como ecuatorianos. Yo recuerdo, por ejemplo, hace 20 años aproximadamente trabajaba en una empresa de consultoría de negocios, procesos, de reingeniería, y estaba haciendo algunos proyectos en Centroamérica, en Panamá específicamente. Y en ese entonces, Panamá, los panameños en este caso, tenían un objetivo muy claro, que era la recuperación del canal. Y efectivamente eso pasó a finales del año 1999, empezando el nuevo siglo, digamos, ¿no? Entonces, ese objetivo se cumplió, los panameños pudieron recuperar el canal y eso obviamente les permitió no solamente bueno, sentirse motivados por un logro tan importante, pero fundamentalmente las cosas no quedaron ahí, sino que inmediatamente se pusieron a trabajar en cuál debería ser el siguiente objetivo como país. Entonces, claro, las cámaras empresariales, las asociaciones profesionales, las universidades en general, empezó, digamos, un proceso de intercambio, de discusión. Y claro, lo que ellos decían en ese momento es ya una vez recuperado el canal, ahora, ¿qué hacemos? Entonces, claro, el siguiente gran objetivo para ellos fue impulsar el desarrollo del país con base precisamente a esos recursos tan importantes. Entonces decían, bueno, vamos a convertir en Panamá en un hub de comercio, de intercambio mundial. Y entonces ahí fue cuando dijeron, claro, para hacer eso lo que tenemos que hacer es invertir para permitir que por el canal pasen los buques Panamax, o sea, darle, digamos, modernidad a esta infraestructura y obviamente proyectarse para lo que venían, digamos, por delante, con un nuevo objetivo importantísimo. Entonces, eso simplemente como un ejemplo, ¿no?, de lo que debería ser un país, una sociedad. Y para nosotros, nuevamente, pues quizás esta podría ser la oportunidad, este problema que estamos viviendo, ¿no es cierto?, de que logremos, digamos, establecer con el liderazgo, evidentemente, de los políticos, pero no solamente de los políticos, ojo, ¿no? La responsabilidad está en manos de todos los que tenemos alguna responsabilidad en cualquier campo, ya sea en el campo empresarial, político, deportivo, religioso, académico. Entonces, todas las personas que tenemos alguna responsabilidad como líder, pues tenemos ese gran reto, ¿no es cierto?, de establecernos como un ejemplo para la sociedad. Porque de esa manera vamos a influir para que la sociedad pueda reconocer cuáles deberían ser aquellos temas importantes a través o por medio de los cuales se pueda canalizar los esfuerzos, la motivación de la gente. Entonces, como decía, establecer 3, 4 cosas fundamentales que obviamente marquen un acuerdo, una hoja de ruta. Y luego, entonces, de manera pragmática, y quizás ahí tú podrás, digamos, apoyarme y quizás con mayor conocimiento, dado que esa es la actividad que tú estás realizando, pues lo que se necesita es sanear las cuentas, ¿no? O sea, tan sencillo como, ¿qué es lo que pasa cuando, digamos, una familia pues tiene dificultades económicas? Probablemente los gastos superan a los ingresos, ¿no? Entonces, eso hace que la familia vive endeudada y obviamente se convierta en un círculo vicioso que no le permita sustentar las necesidades de mediano y largo plazo, sino simplemente está enfocada a solucionar aquellas cosas del día a día, que es un poco lo que le pasa al país. Estamos tan enfocados en los problemas, o sea,
de corto plazo que realmente no podemos pensar en el mes siguiente o en el año siguiente o en los periodos futuros, que eso es realmente donde deberíamos enfocarnos. Entonces, lo siguiente que se debería hacer de alguna manera es sanear la economía del país, o sea, equilibrar, digamos, los ingresos con los egresos, y en eso obviamente tiene que haber conciencia, ¿no? De parte de todos, y obviamente tiene que haber también la disponibilidad para todos arrimar el hombro y saber que este es un problema que no es que cada uno de nosotros o alguna persona específica pues lo ha provocado, sino que ha sido, digamos, una circunstancia que se ha venido dando a lo largo del tiempo, que ha venido, digamos, creando determinado tipo de comodidad a determinados segmentos de la población a través de beneficios que se reciben sin que necesariamente exista algo, digamos, a cambio de ese beneficio que se está recibiendo. Y obviamente genera una costumbre, genera un derecho adquirido y luego es muy difícil salir de esa situación. Entonces, creo que en este caso, pues todos deberíamos estar dispuestos a contribuir de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿no? Para lograr ese saneamiento de las finanzas de la economía del país. Y una vez que eso se logre, entonces, pues lo que tiene que venir a continuación es la identificación de las cosas fundamentales. Es decir, ¿en dónde tiene que invertir el país? Evidentemente tenemos que invertir en el desarrollo de nuestro capital humano. Y para que nuestro capital humano se desarrolle, pues se necesitan fundamentalmente tres cosas: educación, salud y servicios, digamos, que sean adecuados para permitir digamos, esa evolución o ese crecimiento del capital humano, que es lo más importante que tiene un país, más allá de cualquier recurso físico o de cualquier ventaja, digamos, natural, podemos aprovechar, pero lastimosamente quizás ese también es uno de los problemas que hemos tenido. Si siempre tratando de resolver los problemas con base a los ingresos que se pueden obtener de la explotación de los recursos naturales. Entonces ya hemos visto que realmente eso no es la mejor forma de contribuir al desarrollo del país. O sea, el desarrollo del país se va a dar fundamentalmente con base al desarrollo de su capital humano. Entonces, ahí debería estar toda la concentración de esfuerzo, ¿no? Y luego, obviamente, pues todo lo que sea, digamos, o que contribuya a mejorar la productividad. Entonces, va a ser igualmente sano que pensemos en invertir, digamos, en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, la infraestructura, las comunicaciones, las telecomunicaciones, en este siglo sobre todo, donde estamos viendo que las oportunidades pues ya no están necesariamente en las actividades tradicionales, en donde pues de por medio se encuentran activos físicos. Hoy en día estamos hablando fundamentalmente de manejo de datos, de información, que es lo que está permitiendo, digamos, a las empresas posicionarse en los lugares destacados dentro de la competencia internacional. Entonces, como país, habiendo, digamos, realizado este recorrido y habiendo identificado los objetivos fundamentales y teniendo claro hacia dónde queremos dirigirnos y apoyando, digamos, ese tipo de objetivos a través de estrategias, digamos, que privilegien el desarrollo del capital humano, entonces todo lo demás, evidentemente, va a fluir. Va a fluir porque
Porque son las personas realmente las que hacen la diferencia en una sociedad, en una organización, en una empresa y como país. Entonces, como digo, quizás esta situación que estamos viviendo en este momento, lamentable, triste, que nos afecta a todos, que está impactando la salud fundamentalmente, pero también la economía. Entonces, mi anhelo es que sirva para generar estos elementos de reflexión para poder aunar nuestros esfuerzos, para de una vez por todas liberarnos de estas diferencias ideológicas, políticas, regionalistas, qué sé yo, o sea, que nos han mantenido atados al pasado. Convirtámonos de una vez por todas en países del futuro, salgamos del subdesarrollo, pero fundamentalmente no solamente el del subdesarrollo económico, sino del subdesarrollo mental. Totalmente de acuerdo. Qué importantes puntos hemos escuchado de parte de usted, factores culturales, oportunidades de cambio como sociedad, que podemos hacer un espacio de reflexión para poder salir de ese subdesarrollo económico, y no solamente económico, sino eh, social en general, porque realmente tenemos más temas que nos unen como país, como región, y limando cualquier tipo de asperezas, de diferencias, pues se puede conseguir mucho, ¿no? Justamente en honor a lo que usted ha comentado, Giovanni, me permito compartir unos datos que me parecen interesantes, que son básicamente de datos estadísticos de el Ecuador frente a Latinoamérica y el mundo. Voy a irme directamente a la parte que me interesa, ¿no? Usted ha dicho sanear el tema financiero. Sí, completamente de acuerdo. Aquí podemos observar cómo en cuestión, desde la dolarización en adelante, desde el año 2000, fue creciendo de manera exponencial el presupuesto general del Estado en el Ecuador, a tal punto que de pasar de prácticamente 11.000 millones de dólares a eh, casi 35.000 millones de dólares en promedio en los últimos años. Hablamos pues de un crecimiento vertiginoso, exponencial, con un factor de 3 veces, ¿no? Y bueno, eso ha generado distorsiones porque el nivel de gasto ha sido grande. Muchas personas hablan del nivel de inversión pública, sí, pero también habría que analizar, esta inversión pública ha sido eficiente, temas de sobreprecios que hemos visto. Bueno, voy a tratar de no meterme en el campo político porque siempre es sensible, pero esto que nos deja enseñanzas, por ejemplo, aquí está la deuda como porcentaje del PIB, pero ¿cuál ha sido la tasa de crecimiento en los últimos años? Un promedio, por ejemplo, de variación entre 2008 y 2016 entre los diferentes países, Colombia, Ecuador y Perú. En Colombia y Perú ha habido un decrecimiento de esta tasa de deuda frente a PIB, mientras que en Ecuador ha habido una tasa de crecimiento, ¿no? Entonces son factores que sí nos llaman la atención. Por ejemplo, otro factor, el crecimiento promedio del PIB de Ecuador frente a Latinoamérica, en el periodo de casi la última, digamos, la década del anterior gobierno, fue del 3% en Ecuador, cuando vemos que en el mundo fue, bueno, un comportamiento similar, pero países como Colombia, como Perú, han tenido un mejor desempeño. Eh, Vemos también datos como, por ejemplo, voy a pasar a otro dato que es importante, que es la inversión en, bueno, reservas también es importante, ¿no? Como porcentaje de deuda externa. Vemos en el caso de Ecuador es ínfima, ¿no? Es como la tercera parte de Colombia. En América Latina y el Caribe estamos hablando de más del 50%. Entonces, las reservas que existían pues fueron dilapidadas y nos hubiesen servido mucho en esta época de crisis. Bueno, eso nos deja la enseñanza, veamos lo positivo, ¿no? Como país, las enseñanzas que tenemos. La recaudación impositiva frente a PIB, sí, en Ecuador es donde más ha crecido la carga tributaria. Vemos que en la última década ha sido de casi 2.6 puntos porcentuales del PIB.
mientras que en América Latina y el Caribe no llega ni a 1. Entonces es fuerte, ¿no? La carga tributaria en Ecuador, que nos hace menos competitivos como país. Gasto público en educación. Aquí es muy importante observar este dato, ¿no? Ecuador ha llegado en el periodo 2007-2016 al 4.78, aún sigue bajo la media de América Latina y el Caribe. Vemos, por ejemplo, Brasil, que es 5.5, Argentina 5.24, Bolivia más, el 7%. Sí, vemos, por ejemplo, aquí el tema sanitario, ¿no? Una manera de medir, según el Banco Mundial, es el número de médicos por cada 1.000 personas. En el caso de Ecuador, 1.65, es bajo el número. En América Latina y el Caribe es 2.07, ¿sí? Y bueno, o sea, vemos en Argentina 3.5, en Colombia 1.6, muy similar al de Ecuador. Pero ahí también tenemos un tema en el que podríamos mejorar, ¿no? Invertir en salud, pues es algo muy básico, es una necesidad humana básica. Gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB, ¿sí? Aquí realmente yo ni siquiera le diría gasto, sino inversión, es una inversión realmente. Pero bueno, el caso de Ecuador es paupérrimo, 0.3. En el mundo es 2% del PIB. Claro, Estados Unidos está por el 3, veíamos que Israel por el 4, 5% más o menos, también Corea del Sur, Japón tienen altos niveles de inversión, ¿no? En investigación y desarrollo. Vemos que, por ejemplo, Chile es casi 0.4, está superior a Ecuador, Brasil 1.14, Argentina 0.5. Es decir, tenemos mucho por mejorar en estos campos. Por ejemplo, aquí para preguntarnos, no es que el gasto militar sea malo, ¿no? También cumplen un rol con la sociedad de la seguridad externa, entre otros temas, ¿no? Seguridad interna, externa, bueno. El promedio en el mundo es 2.36% del PIB. En Ecuador es sobre esa media, 2.8. Entonces aquí habrá que preguntarnos, bueno, o sea, invertimos mucho, ¿estamos siendo eficientes o no? ¿Hay debilidades ahí? ¿Hay cómo mejorar ese indicador? Porque también hay que medirlo con eficiencia, no solamente cuánto se gasta, sino la eficiencia, los resultados, cómo está, por ejemplo, en seguridad interna, el tema de seguridad que se mide por, qué sé yo, pues homicidios por cada 10.000 habitantes, cómo está nuestra tasa, y es una tasa que sí está sobre la media de Latinoamérica, ni hablar de Venezuela, que está muy por arriba, ¿no? Acceso a la electricidad del porcentaje de la población, Ecuador 97%, cuando la media en Latinoamérica es 97% también, muy similar, pero en países como México, como Brasil, es casi el 100%, ¿no? En Chile también. Entonces, ahí podemos invertir más en infraestructura. Sector externo de la economía. Aquí Ecuador tiene una balanza comercial deficitaria en promedio de casi el 2%, cuando vemos que otros países, Perú, en cambio, tiene 2% positivo, ¿no? Chile, 3% positivo. También tenemos un campo en el que mejorar, entre otros factores, ¿no? Inversión extranjera directa. Ecuador no es un país muy atractivo. Aquí vemos, por ejemplo, que llega el 0.7% del PIB, 0.8 casi, pero en América Latina y el Caribe es 3%. Entonces estamos muy por abajo de esa media de Latinoamérica. En Colombia es el 4%, en Chile el 8%, en Brasil el 4%. Entonces, realmente lo que refleja es que el país no es muy atractivo por varios factores. El Foro Económico Mundial califica varios factores y en resumen, eh, los factores más problemáticos para hacer negocios en Ecuador son altas tasas impositivas, alta burocracia gubernamental, la inseguridad, tenemos también la corrupción, que es un factor también que no favorece en general a Latinoamérica, pero en el caso de Ecuador estamos entre los países considerados de mayor percepción de corrupción en el mundo, junto a Venezuela, somos de los más grandes en percepción de corrupción. Entonces, viendo todas estas cifras, quise un poco resumir, ¿no? Yo lo que le pregunto es, ya enfocándonos en el tema pues, de investigación, desarrollo y otros factores que inciden en las políticas públicas. Por ejemplo, cuando he dado charlas en universidades, he venido proponiendo de manera constante este tema de unificación como América Latina, como país primero, porque realmente sí hemos visto un tema muy marcado de regionalismo,
de diferencias, pero que eso puede ser cambiado. O sea, no es una utopía. Yo pienso que si es que hay un liderazgo correcto en el país, se puede canalizar esto de manera positiva para unificar y no dividir, que el dividir causa más daño. Ahora con lo del COVID, pues veía muchos comentarios en redes sociales que estaban exacerbando el regionalismo y que no es sano, ¿no? Solo por poner un ejemplo. Pero ya enfocándome en el tema, ¿qué opiniones merece, por ejemplo, el pensar en que Latinoamérica, teniendo la fortaleza de un socio comercial que es uno de los principales para Latinoamérica, que es de Estados Unidos, ¿sí? Aprovechar la fortaleza de su moneda? Hay varios países que manejan el dólar, Ecuador, Panamá, otros ya de manera extraoficialmente, paralelamente lo están manejando. En Argentina porque no confían en su propia moneda. En Venezuela lo mismo. En Perú, desde que uno llega de un vuelo, pues el taxista le pregunta, ¿va a pagar en dólares o va a pagar en soles? O sea, ya lo aceptan al dólar de una manera muy abierta, ¿no? En Colombia lo mismo. Entonces, ¿por qué no pensar en eliminar factores que distorsionan la economía y que podrían transparentar el comercio exterior, que podría armonizar políticas? ¿Y por qué no pensar en un tema? Yo sé que obviamente puede sonar un poco loco, pero una dolarización regional que nos permita afrontar a otros bloques de una manera más exitosa para tener una mejor estrategia, ¿sí? Frente a China, frente a la Unión Europea y tener más peso, ¿no? Como países, como bloque, como región. Eso por un lado. Y por otro lado, esa es una pregunta, ¿no? El tema de eh, una unificación monetaria regional, ¿sí? Y el otro tema, después de lo que hemos visto, esto del coronavirus pone sobre la mesa la discusión de cuánto estamos invirtiendo en salud. Vemos que nuestro indicador es bajo, el número de médicos es bajo, ¿no? Pese a que el ex gobierno decía que se ha invertido mucho en el tema de salud, pero vemos que todavía no hay suficientes médicos, y esto de manera objetiva comparando con la media de Latinoamérica y del mundo, ¿no? ¿Qué opinión le merece a usted el tema de una estrategia para fortalecer el tema monetario y aparte también crear reservas y crear eh, reservas homologadas, políticas económicas, monetarias, financieras, homologadas como bloque, ¿no? ¿Usted lo ve esto lejos o piensa que con un liderazgo nacional y regional adecuado lo podríamos alcanzar aquí como meta? Usted hablaba de las metas al comienzo, ¿no? Como país, ¿qué nos proponemos? ¿Usted piensa que tal vez hablar de esto de aquí a unos 20 años podríamos conseguirlo? ¿Cómo le ve? ¿Cómo le ve, Giovanni? A ver, antes de proceder, digamos, a responder la pregunta, quisiera un poco retomar las estadísticas que estabas mostrando, digamos, Claro. en Si quiere, en vuelvo este. a mostrarlas o como No, usted no, no, prefiere. no hace falta. No, no hace falta. Ya, Simplemente a lo que me quiero referir es que si bien los datos son importantes y ayudan, digamos, a tener claridad y conciencia de lo que está sucediendo, y evidentemente ese es un punto de partida para poder establecer acciones, mecanismos que permitan mejorar esos indicadores. Pero yo creo que el problema fundamentalmente no es tanto el hecho de que, por ejemplo, estemos bajos en inversión, en educación, en salud, sino que la calidad de esa inversión, la eficiencia, digamos, de la inversión en función de los resultados que se obtienen, pues son realmente los que son preocupantes. Por ejemplo, cuando hablamos de educación, hace unos meses, finales del año pasado, se masificaron, digamos, y se publicaron los resultados de las pruebas PISA a nivel mundial. Entonces, bueno, para los que no están familiarizados con este tema, estas pruebas PISA son unas pruebas que miden el desempeño de los estudiantes en el mundo. Es decir, básicamente no son pruebas de conocimiento, sino más bien pruebas de uso de los conocimientos, ¿no? Entonces, se hacen determinado tipo de evaluaciones en los diferentes países
en temas como, digamos, conocimientos de matemática, conocimientos o habilidades de lectura, conocimientos de lenguaje, y se miden a través de diferentes preguntas que, como digo, no buscan necesariamente determinar el nivel de conocimiento, sino cómo los estudiantes utilizan los conocimientos para resolver determinado tipo de problemas. Ejemplo, le presentan una factura de, qué sé yo, del servicio de luz. Entonces le dicen que diga qué es lo que, cómo entiende, digamos, la factura, o un estado de cuenta de un banco, cómo entiende el estado de cuenta de un banco. Entonces, así es como se evalúan las pruebas PISA. Entonces, ¿qué es lo que sale en eso? En la última evaluación no participó el Ecuador, pero en una evaluación anterior estaba muy por debajo de la media a nivel mundial. Entonces, eso nuevamente lo que refleja es una mala calidad, en este caso en los procesos de enseñanza, porque se puede estar enseñando maravillas a los estudiantes utilizando una serie de recursos, digamos, tecnológicos de avanzada, pero si los resultados de eso no reflejan el nivel de inversión que se está realizando, pues no sirve. Entonces, por eso es importante que trabajemos muchísimo en que efectivamente los pocos recursos que se tienen, pues sean adecuadamente utilizados para maximizar sus resultados. Es decir, que la eficiencia de uso de los recursos sea lo más alta posible. Entonces, eso por un lado. Ahora, con respecto a la pregunta que tú me hacías sobre si sería bueno para el área latinoamericana, pues la unión monetaria, por supuesto que sería beneficioso, pero nuevamente que no sea un tema que sale porque se reunieron ahí los presidentes y tomaron la decisión de hacerlo y pues la siguiente semana empieza el proceso. Pues detrás de todo eso, como decía al inicio, tiene que haber un objetivo claro, ¿no es cierto? Tiene que haber, digamos, una ruta que nos encamine a ese objetivo y que obviamente sea algo que nos permita avanzar. Ahora, a Europa en particular le ha ayudado mucho el hecho de tener el euro, ¿no? La unión monetaria, sí. Esa unión monetaria pues, ha hecho que se puedan, digamos, homogeneizar no solamente las políticas monetarias, sino en general las políticas económicas de desarrollo, ¿no? Nuevamente, sí, por ejemplo, yo tuve la oportunidad la primera vez de viajar a Europa en el año 1980. Yo fui, digamos, a hacer una pasantía en una universidad en Alemania, la Universidad Técnica de Berlín, para poder desarrollar, digamos, mi investigación que estaba haciendo en la Escuela Politécnica Nacional cuando estaba estudiando para agroquímico. Entonces, ahí, digamos, en un fin de semana, pues me pude tomar un tiempito para desplazarme hacia el sur. Fui, digamos, a Francia y a España. ¿Cuál fue mi impresión? Todavía no había la Unión Europea, porque estamos hablando del año 1980. Mi impresión fue la siguiente, es decir, en Alemania, en esa época, unas autopistas maravillosas. Cuando pasé a Francia, igual, quizás mejores inclusive que las alemanas, las autopistas francesas, con muy buena señalización, todo, digamos, de primer nivel. Y lastimosamente cuando llegué a la frontera de Francia con España, fue un desastre. Primero, digamos, cuando cruzaba las fronteras, digamos, por ejemplo, de Alemania, primero crucé a Luxemburgo y de Luxemburgo fui para Francia. Pues no había Unión Europea, pero realmente tampoco había, digamos, nadie que interrumpiera el paso. O sea, se manejaba ya un nivel de confianza de la gente que se estaba desplazando por las carreteras europeas. Sin embargo, cuando llegué a la frontera de Francia con España, bueno, viajaba en un autobús con alemanes, ¿no? Entonces, prácticamente, bueno, o sea,
el control se pensaba que era sobre un bus alemán. Pero aún así, habían como unos 50 policías españoles. La mitad de ellos se subió al bus a controlar, digamos, los pasaportes, la identificación de las personas, y la otra mitad estaba por afuera, no sé, revisando qué. Pero me llamó mucho la atención ese nivel, digamos, de desplazamiento para un control relativamente sencillo, ¿no? Digamos, de un autobús que evidentemente tenía que cumplir con ciertos requisitos, pero no era necesario tener a 50 personas haciendo ese trabajo. Entonces ahí lo que podemos ver son algunas cosas, ¿no es cierto? Primero, un tema cultural que lastimosamente, de alguna manera, pues se nos ha trasladado, digamos, a Latinoamérica. Y lastimosamente eso obviamente refleja una cultura de desconfianza, basada justamente en el hecho de que hay una premisa del incumplimiento, del respeto a la ley que siempre ha existido en los países latinos en general y en este caso en Europa, ¿no? En España en particular. Pero un poco les estoy, digamos, trayendo esta experiencia porque eso fue lo que pasó en el año 1980. La Unión Europea vino a finales del año 89, principios del año 90, me parece, y eso evidentemente fue un remesón, digamos, para muchos países en Europa, en particular para España. Entonces, España tuvo que entrar, acelerar, digamos, todos sus procesos de desarrollo, ajustarse digamos, al nivel que habían adquirido los otros países europeos, haciendo marchas forzadas. Por supuesto que tuvo ayuda de parte de los países más desarrollados de Europa, pero España pudo dar el salto. Y en pocos años, pues, ponerse, diríamos, casi a nivel de los demás países europeos. Entonces, pero claro, esto no era producto exclusivamente de la Unión Monetaria. Es más, la Unión Monetaria pues es algo que vino posteriormente. Primero había venido más bien un tema de comercio, de integración cultural, de intercambio, digamos, de otro tipo de bienes y servicios. Y prácticamente la Unión Europea con su Unión Monetaria fue casi lo último que se dio. Entonces, realmente sería bueno en la medida en que tengamos esa disponibilidad y nuevamente nos pongamos de acuerdo en aquellos objetivos comunes que privilegien el desarrollo. Es decir, ¿cómo puede ser posible que, por ejemplo, los países latinoamericanos tengan, digamos, sus mercados o sus mayores mercados fuera de la región? O sea, vendemos mucho a Europa, vendemos mucho a Estados Unidos, vendemos mucho a la China ahora, y entre nosotros prácticamente no hacemos un adecuado intercambio de bienes y servicios. Entonces, eso es un tema, por ejemplo, que habría que pensarlo y evaluarlo y ver cómo es que deberíamos promover, digamos, el comercio al interior de nuestros países, por un lado. Por otro lado, el intercambio, digamos, de profesionales, de académicos. Entonces, que se genere una cultura. Ahora, claro, en Europa en particular, ellos tuvieron la suerte de tener tres motores o un motor fundamental que ha sido Alemania, ¿no? Entonces, es la locomotora que ha impulsado el desarrollo de la Unión Europea. Entonces, acá en Latinoamérica, pues deberíamos ver a un país como Brasil o México quien asuma, digamos, ese liderazgo y lleve la delantera y obviamente motive e impulsa al resto. Pero lo que estamos viendo necesariamente no es eso, ¿no? Estamos viendo determinados tipos de comportamiento. Es decir, Brasil se comporta más o menos como los demás países, con los mismos defectos, con los mismos problemas. Simplemente es un país más grande, ¿no? Es un país que tiene una economía mucho más grande, una economía de 2.000 millones de dólares, digamos, pero eso realmente no es lo que hace la diferencia, sino es el contexto, digamos, de los objetivos, de la cultura, del entendimiento de las necesidades regionales y de la importancia que podría significar que, por ejemplo, tengamos
un líder como Brasil haciendo de locomotora para que esta unión monetaria, por ejemplo, se dé en algún momento y que obviamente sería muy, muy beneficiosa para poder sustentar los otros procesos de intercambio. Pero hay esa situación que quizás es algo que nos limita y que claro, si es que lo hacemos primero, el tema de la unión monetaria probablemente no sea, digamos, tan eficiente como podría ser si este proceso más bien se lo haría en el sentido de una integración previa, cultural, educativa, comercial, que eso obviamente desemboca en una unión monetaria posteriormente. Ese sería Excelente. el criterio, ¿no? Sí, excelente. Todos los puntos de vista pues son muy enriquecedores de parte de una persona con tan amplia trayectoria académica, profesional, investigativa al servicio pues de Ecuador y también de otros países. Usted está realizando investigación postdoctoral en la Universidad Católica de Perú, está colaborando, he visto lo que está haciendo y me parece un ejemplo a seguir y realmente esa fue mi principal motivación para invitarle a compartir el día de hoy. Así que bueno, yo lo que hago es en este momento proceder a agradecerle de parte de los estudiantes que dentro de poco ya tendrán disponible en la modalidad en línea, pues el video ya lo subiré, a usted también le compartiré, obviamente. Y le quiero agradecer, Giovanni, realmente usted ha sido una persona eh, regresando a muchos temas que hemos topado, ¿no? Pero que como profesor deja una enseñanza muy grande a sus estudiantes, me incluyo, en varios aspectos, pero principalmente, además de lo que hace muy bien académicamente, es en el tema como ser humano, o sea, el hecho integral de ser humano, ¿no? Siempre las enseñanzas de usted han sido muy enriquecedoras y hemos pasado algunas promociones con usted y coincidimos en eso. Yo le quiero agradecer públicamente y felicitar por esa contribución que está haciendo a la sociedad, no solamente ecuatoriana, sino también a nivel ya regional, de comunidad andina, porque hay una interesante red que se ha formado, pues, y posicionamiento también de la Universidad Católica de Perú, donde hemos coincidido también en estudios, usted una o dos promociones adelante en el doctorado, pero realmente el ver lo que usted hace, el tema de investigación, el tema de aportar a la sociedad, es algo muy motivante y un ejemplo a seguir. Y le felicito por eso, le agradezco, espero poder vernos pronto para agradecerle personalmente, que ojalá pase rápido esto, y también poder entregarle un pequeño detalle que tenemos de parte de los estudiantes y de parte mía. Así que mi agradecimiento y mi felicitación pública, mi estimado Giovanni. Muchas gracias, mi estimado Andrés, por tus palabras merecidas, diría yo. Sin embargo, algo que me satisface mucho es verte a ti, digamos, en una posición, digamos, también como académico. No me gusta hablar de orgullo, pues eso realmente no es un valor que debería incentivarse, pero sí eh, muy, muy satisfecho, muy, muy conforme, digamos, con el trabajo que se ha realizado, porque veo que da frutos. Entonces eso realmente a uno le motiva a seguir adelante, a tener esperanza en este país. Digo, las nuevas generaciones eh, pues tienen la oportunidad de desarrollarse con base a la educación que han recibido y de generar, digamos, nuevos resultados y nuevas expectativas para nuestro país. O sea, no creo que definitivamente pues se nos haya ya terminado la posibilidad de avanzar, al contrario. Más bien deberíamos ver esto como una oportunidad en donde evidentemente vamos a tener que utilizar mucho de nuestra imaginación y de nuestra creatividad para generar alternativas, opciones que se van a dar. Y tengamos fe y confianza de que efectivamente con objetivos claros, como decía, y con trabajo serio, eficiente, encaminado a promover el desarrollo del país de una manera genuina y contribuyendo, digamos, con lo que cada uno puede dar.
aunque sea, digamos, algo que podríamos considerarlo como insignificante, pero 1 más 1 se hacen 2 y así pues se puede seguir sumando, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo que podamos hacer para intercambiar, por ejemplo, pues creo que bienvenido y ojalá esta no sea la primera, sino simplemente desde el inicio de un proceso de interrelación, de retroalimentación, de progreso conjunto. Entonces también muchas gracias por la invitación a todos los alumnos, mis agradecimientos y mis mejores deseos de que aprovechen esta oportunidad, de que los conocimientos que están recibiendo efectivamente se traduzcan en acciones prácticas, que se conviertan en elementos clave del desarrollo nacional. Estábamos hablando acerca de la importancia del capital humano, entonces creo que eso está en la línea de lo que estamos promoviendo. Así que también muchas gracias y muchos éxitos igualmente en cada una de sus actividades. Gracias, mi estimado Giovanni, un fuerte abrazo y gracias por esas palabras de motivación también. Y yo insisto, ¿no? Qué importante es el ejemplo que nos dan nuestros maestros y yo he visto en usted justamente eso, un ejemplo a seguir y eso es realmente muy motivador para poder seguir contribuyendo a la sociedad. Así que hasta una próxima ocasión, yo le agradezco y estaremos, Dios mediante, de una manera eh, espero que no sea muy lejana, pero viéndonos personalmente. Excelente. Así Listo. será. Gracias. Gracias. Hasta luego, Giovanni.